Estamos con el notario público número 1 de Tecate, licenciado Javier Aldana, quien nos va a hablar un poco acerca de lo que es el testamento que se realiza en las notarías públicas, y también nos va a explicar la diferencia con el testamento hológrafo. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor notario? Bueno, pues antes que nada, gracias por la oportunidad de platicar un poquito. Estamos en vísperas de lo que ya se ha popularizado, que es la campaña del mes del testamento, que inició como un convenio entre la Asociación Nacional de Notaría Mexicana y la Secretaría de Gobernación hace aproximadamente unos 15 años, en donde bueno, pues se dan las facilidades por parte de los notarios públicos, ampliando los horarios de atención y reduciendo los costos para promover un poquito la cultura del testamento, ¿no? El testamento es aquel acto personalísimo, revocable y libre, por el que uno dispone de bienes para cuando falte, ¿no? Para cuando ya no esté. La ley le da a uno la posibilidad de decidir qué va a pasar con sus bienes, con sus derechos, inclusive hasta con sus deudas, el día que uno falte. ¿Se heredan las deudas también? Sí, pero a beneficio de inventario. Es un concepto que de repente nos confunde un poquito. Únicamente yo voy a asumir las deudas de aquel que me heredó, únicamente hasta donde alcance con lo que me dejó. Es decir, no compromete el patrimonio del heredero, para estar tranquilos en ese sentido. Uno tiene la posibilidad, conforme a la ley, de disponer quiénes van a ser los beneficiarios de esos derechos, de esos bienes que dejemos cuando ya no estemos. Si uno no hace su testamento, bueno, pues la ley señala en qué casos y en qué formas y en qué orden los parientes más próximos, de los más próximos hacia los más lejanos, van teniendo derecho a la herencia, ¿no? Pero si uno tiene la posibilidad de uno decidir quién, cómo, en qué proporción, cuánto, etcétera, pues vale la pena hacerlo, ¿no? Se evitan muchos problemas, se evitan muchas confusiones, muchas interpretaciones, cuando de una manera indubitable y con toda la certeza jurídica, pues uno dispone de quién van a ser sus herederos, ¿no? Entonces, a partir de ese acuerdo, de ese convenio, el mes de septiembre, que es el tradicional mes del testamento, y en años recientes también el mes de octubre, los testamentos van a tener la mitad del costo, y como decía, también se amplían los horarios de atención para beneficio de los usuarios, ¿no? De las personas que quieran acudir ante nosotros a hacer testamento. Tenemos también la figura del testamento hológrafo. ¿Qué nos puede decir al respecto y cuáles son los beneficios o los perjuicios que puede tener este tipo de testamento? Bueno, el testamento hológrafo es una figura también prevista por la ley, o por la mayoría de las leyes, ahorita comentamos, locales de los estados, donde uno acude ante el registro público de la propiedad y también hace su testamento a esa disposición. La gran diferencia entre el testamento público abierto, que es el que se hace ante el notario, y el que se hace ante el registro del hológrafo, es que en el testamento hológrafo el testador, de su puño y letra, redacta el testamento, lo tiene que ser por duplicado, ambos tantos deben ser exactamente iguales y concordes. Uno de ellos se queda depositado ante el registro, uno lo conserva el testador o el albacea, y el día que falte el testador, tiene que necesariamente llevarse a cabo un procedimiento judicial para la apertura del testamento y demás. ¿Cuáles son las desventajas que encuentro yo del testamento hológrafo con el testamento público? En primer lugar, pues que la persona directamente de su puño y letra redacta el testamento, y en ese sentido no es lo mismo que uno redacte el testamento a que uno acuda ante un notario público, que se entiende que tendría que tener el conocimiento, la experiencia, etcétera, etcétera, como para dar una adecuada asesoría.
en el sentido de qué cosas se pueden poner y qué cosas no. Hay de repente disposiciones que no se pueden poner, hay condiciones que no se pueden poner en los testamentos. Hay veces que es necesario un poquito hurgar, cuestionar, escudriñar en la voluntad de las personas de cuál sería la mejor solución a sus problemas. Para empezar, ese sería el primer punto. El notario va a dar esa asesoría. Oiga, ¿y qué tal si esto? Es que yo voy a dejar como herederos a todos mis hijos por partes iguales. Y ya, a lo mejor una persona sola pues podría poner eso y sería perfectamente válido, pero el notario va a estar atrás cuestionando, bueno, y si falta alguno de sus hijos, ¿qué va a pasar? ¿Se va a repartir entre los demás? ¿Va a quedar para los hijos de ese hijo que ya no está? ¿En qué proporción? En fin, una serie de cuestiones que da esa asesoría, ¿no? Entonces, por ese lado, y no es comercial, o a lo mejor un poquito, sí es más conveniente hacer el testamento público abierto, desde ese punto de vista. Ahora, en cuanto a la ejecución del día de mañana, cuando falte la persona, si se hace un testamento ante notario, los herederos son mayores de edad, no hay ninguna contravención, no hay ningún desacuerdo entre ellos, están de acuerdo en la forma que se redactó el testamento, no hay ninguna impugnación ni mucho menos. El trámite sucesorio puede ser mucho más sencillo, puede ser que se pueda llevar toda la sucesión de forma extrajudicial sin necesidad de acudir ante un juzgado, con todo lo que implica en cuanto a costos, en cuanto a tiempos, en cuanto a muchas cosas, y puede ser mucho más sencilla la tramitación de la sucesión correspondiente. En cambio, en el testamento hológrafo necesariamente tiene que llevarse judicialmente la sucesión, tiene que a fuerzas abrirse ante un juez. Los testamentos hológrafos, por aquello de lo que platicamos hace un momento, de que pues hay condiciones que no se pueden poner, etcétera, puede haber una discrepancia entre un tanto y otro que haga vulnerable ese testamento legalmente. En fin, puede haber muchos argumentos para la impugnación, que lo único que va a hacer va a ser un juicio largo y tedioso. Aparentemente el testamento hológrafo cuesta menos que el testamento público al momento de hacerlo, pero el día de la sucesión los quiero ver, por todo eso que estamos platicando. Sí. De hecho, la figura del testamento hológrafo es una figura tan, pues ya pasado un poquito de tiempo, ya está un poquito anacrónica, que inclusive acaba de haber una reforma en el Código Civil del Distrito Federal que entra en vigor a partir del 21 de septiembre de este año, precisamente en el marco del mes del testamento, que es nacional. Ajá. Donde ya se eliminan todas las otras formas de testamento que no sea el testamento público abierto, se elimina el hológrafo, se elimina el testamento militar, se elimina el testamento marítimo, se eliminan todas las otras formas de testamento que no sea el público abierto. ¿Por qué? Pues porque la experiencia nos ha enseñado que es el que realmente pues cumple con ese blindaje que es lo que uno necesita para quedar tranquilo. Y para proteger y asegurar a las personas que no van a tener que pasar por peripecias, ¿no? Para poder acceder a lo que se les dejó por parte del testamento. Una pregunta, en la República Mexicana, ¿cuál es la cantidad de personas que recurren a este tipo de testamento? Y si se lleva a cabo en muchos estados o Baja California está rezagado. Bueno, esto de la reforma del Código Civil del Distrito Federal, yo siento que va a ser un parteaguas importante, porque pues ellos ya están dando un paso adelante, ¿no? Insisto, el testamento hológrafo por muchas cuestiones es una figura ya, como decía, anacrónica, que ya, la realidad actual está rebasando las circunstancias bajo las cuales se podían hacer los testamentos. Entonces ya esta reforma está dando un paso adelante. Yo estoy seguro que muchas entidades van a seguir este ejemplo, como siempre pasa. Normalmente la legislación del Distrito Federal en materia civil es punta de lanza y jala un poquito a las demás. Yo estoy seguro que muchas legislaciones de muchos estados van a seguir este ejemplo. Ojalá que sea el caso también de nosotros, porque si no, sí nos vamos a quedar rezagados en ese sentido.
Ojalá que nos pongamos, como tradicionalmente ha sido, a la vanguardia, ¿no? Ahora, hay que también comentar que no solo los notarios públicos en la cuestión del mes estamos involucrados en el mes del testamento, hablamos de la Secretaría de Gobernación, hablamos también del gobierno del Estado, que durante los meses de septiembre y octubre hay un derecho que se paga por la inscripción de los testamentos en el Archivo General de Notarías. Durante esos meses de septiembre y octubre se elimina ese costo. Ah, ok. Entonces, pues ahí vamos muchos entes involucrados, ¿no? Si bien es cierto que, por ejemplo, el gobierno del Estado promueve el otorgamiento del testamento hológrafo ante el registro público, de lo que ya platicamos ampliamente, sí, también es cierto que promueven el otorgamiento del testamento ante notario al eliminar los costos de inscripción. Entonces, yo creo que por todos lados la gente debería de aprovechar, debería de pensar un poquito más allá y pensar a lo mejor un poquito en los herederos, ¿no? ¿Qué les vamos a dejar en cuanto a lata, en cuanto a problemas? Pues uno, lo que quisiera para los herederos es facilitarles pues todo lo que uno pueda en nuestra vida, ¿no? Bueno, muchas gracias por la entrevista. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, invitarlos a los que no lo hayan hecho o los que tengan pensado modificar su testamento, pues adelante, ya estamos a unos días prácticamente de que arranque la campaña, y con todo gusto, dentro de la medida de lo que sea físicamente posible, nos programamos para tratar de atenderlos de la mejor manera que se pueda, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor notario. Informó para el periódico de Baja California, Jorge Horta Muñoz.